Polar Comunicaciones, Radio, Televisión e Internet presenta Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada, con la participación de Eugenia Mancilla, Yanira Lara, Claudia Barrientos y Liz Casanueva. Conduce Florencia Pucci. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Otra Mirada, la nueva propuesta de Radio Polar que busca contraponer opiniones de las temáticas de la región y del país. Hoy tenemos un panel de mujeres y todos los días tendremos un panel solo de mujeres que verán y mostrarán sus opiniones en relación a las temáticas y entendiendo que no existe una verdad absoluta. Nos acompañan de manera permanente estas mujeres trabajadoras, madres, líderes, mujeres que se han preocupado y se han dedicado a trabajar por Magallanes. Saludamos en primer lugar a Claudia Barrientos. Ella es periodista, fue concejala de la comuna de Punta Arenas, ex Seremi de Desarrollo Social y dirigente nacional del PPD. Claudia, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Bien, le hice cortito hoy día. Es que me advirtieron. Saludamos a Paola Fernández también, que nos acompaña hoy. Ella es cientista política, exgobernadora y además en la actualidad es directora del Centro Diurno para el Adulto Mayor y militante de la ADC. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias por la invitación, un agrado compartir con ustedes. Me voy a extender un poquito más ya que... Sí, porque yo vine la semana pasada. Yo, la verdad es que estoy aquí también porque me ha invitado Eugenia, quien está fuera de la región por una semana, así que ojalá las pueda acompañar durante ese periodo y de verdad es una muy buena oportunidad de conversar entre mujeres los temas de actualidad, pero también desde la mirada, ¿cierto?, del género. Así que felicitar a Radio Polar y por supuesto a este equipo que le da vida a este programa Otra Mirada. Gracias, bienvenida. Parte de nuestro panel regular va a ser Yanira Lara, regular y permanente. Va a ser Yanira Lara, ingeniera de negocios internacionales con MBA, fue Seremi de Gobierno y es actual secretaria regional de la UDI. ¿Cómo estás, Yanira? Bueno, un gusto estar con ustedes, contenta también de participar de este panel y poder opinar, ¿no es cierto?, desde una mirada femenina con respecto a la relación de la actualidad y la contingencia regional y nacional. Así que feliz de poder conversar y compartir estos minutos con ustedes. Bienvenida entonces. Gracias. Nos acompaña además Liz Casanueva, ella es trabajadora social con MBA en salud y actual Seremi de Desarrollo Social y militante de la UDI. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Florencia, gracias por la invitación y bueno, espero que esto sea muy productivo. Ya vi el primer capítulo que me lo perdí, pero ya permanentemente. Eso espero. Hoy la invitación es a que nos escuchen en Radio Polar, en nuestras múltiples plataformas y cobertura www.radiopolar.cl, además de el Facebook Radio Polar y nuestra radio emisora 96.5 para Punta Arenas y Porvenir. Las temáticas regionales que vamos a abordar el día de hoy como más contingentes, igual vamos a comenzar por un tema que es bastante delicado, de alto impacto se podría decir, y es que esta semana la Fiscalía nos informó a la sociedad de que hubo un alza en los delitos de abuso sexual. Queremos conocer la mirada que tienen nuestras panelistas, queremos informarles que hoy en día, los primeros 3 meses de este año hubo 73 casos de delito sexual que fueron denunciados. Y queremos tratar este tema, queremos ponerlo sobre la mesa, queremos poder dar nuestro punto de vista. Para eso quiero comenzar con Yanira. ¿A qué crees tú que se debe este aumento en la región
de los delitos sexuales? Mira, yo creo que en la región y quizás también en otras regiones también está pasando lo mismo. Hay, yo creo que una suerte de donde la gente y la familia se siente mucho más apoyada, donde la gente y la familia obviamente es capaz de dar este paso, de poder informar también que un hijo o un pariente ha sido abusado, ¿no es cierto?, sexualmente, o quizás por intermedio de otras, no sé, de palabras, etcétera, porque se ha visto también la reacción. Hoy en día sí hay una reacción de parte de la gente, de la comunidad, sí hay una reacción de parte de la parte de justicia, sí hay una reacción también en temas, por ejemplo, en la religión, que se ha visto también en los distintos medios. Entonces la gente hoy se siente con una espalda, ¿no es cierto?, un respaldo mucho mayor y mucho más importante para poder dar este paso. Antiguamente, cuando habían abusos dentro de la familia, yo creo que esas cosas no se comentaban y por lo mismo y por el temor, las cosas no se decían ni se informaban para que se haga justicia. Y hoy las redes sociales, los medios de comunicación, todo lo que involucra esta justicia, ¿no es cierto?, ha hecho que la mujer y las familias también puedan dar un paso de poder informar. Y eso claramente muestra un aumento en las cifras a nivel regional. Sin duda. Claudia, ¿crees tú que estamos poco a poco empoderándonos entonces en denunciar? Mira, de todas maneras, yo creo lo que dice Yanira es real, o sea, tenemos un sistema de garantías en general, hemos mejorado respecto no solo a estos temas, sino que en materia de justicia, que hay una defensoría, que existen, hay figuras distintas que se han ido construyendo en los últimos años, en la última década, que hoy día permiten efectivamente que haya más posibilidades de denunciar. Ahora, ¿cuánto es de eso lo real? Porque además, si uno lee un poquito en general, lo que te dicen las estadísticas es que por cada denuncia hay al menos 4 o 5 más que no se hacen. Por lo tanto, hay una cifra oculta ahí, negra, que nosotros tenemos que trabajar. Yo creo que hay que trabajar, evidentemente, las chiquillas aquí están hoy día en la política pública, nosotros lo estuvimos antes en el gobierno pasado con Paola, pero hay que trabajar en materia de políticas públicas porque también tiene que ver con lo que conversábamos la semana pasada, esta cultura que existe hoy día, donde existe una superioridad de unos por sobre otros. En el caso del abuso sexual, si uno piensa en los niños, porque en general el abuso además se ejerce sobre los niños y las niñas, que tiene que ver con la vulnerabilidad y con esta superioridad de otro, de una persona en general mayor. Las niñas ahí además están mucho más expuestas que los niños, además por cifras que están en la mesa. Entonces la necesaria o el necesario cambio cultural que tenemos, y para eso además espacios como este, donde conversamos desde otra mirada, para efectivamente mostrarles a la gente, mostrarles a través de las pantallas, pero también a la gente que nos escucha a través de la radio, cómo es posible ir cambiando las conductas, ir comprendiendo que hay conductas que se ejercen porque pareciera ser que se siente superior uno sobre otro, y cómo hacemos que, o cómo construimos relaciones de igualdad, de equidad, que es finalmente el mismo propósito que hoy día nos tiene sentadas a las 5 en este espacio. Cómo aportamos desde los distintos espacios para construir mejor y mayor relaciones de igualdad. Eso yo creo que es como lo fundamental. Y lo que dice Yanira, que efectivamente hemos ido construyendo un aparato de justicia que nos permite hoy día tener más certezas respecto a las denuncias, aunque todavía con una legislación muy débil en materia de las sanciones que se ejercen y en materia también de decir, oye, han pasado 10 años, esto prescribió, porque los delitos de abuso no debieron prescribir. Claro. Y además está demostrado que un niño o una niña que sufrió abuso a los 5, entre 5 y 10, a los 10 años, viene a denunciar recién a los 30 años. Hoy en día ya es ley, ya no prescribe el abuso. Entonces, bueno, esa modificación es necesaria, seguir avanzando en materia de legislación, de justicia, de políticas públicas, pero sí, claro, evidentemente hoy día hay un sistema que te permite ir denunciando más que antes, pero todavía necesitamos avanzar mucho más de lo que hemos construido hasta ahora. Hay que prevenir. Liz, cuéntanos un poco qué posición toma el gobierno en relación al aumento de los abusos o ante el abuso sexual. Bueno, tiene varias medidas que está tramitando, y una de esas es la que sea imprescriptible, ¿cierto? El abuso sexual.
cuando hablas de 1 de cada 4 es horrible, ¿cierto? Entonces ahí uno le queda la duda de cómo podemos hacer para que estos abusos se sigan denunciando, ¿ya? Y no solamente tiene que ver con la denuncia propiamente tal, sino que de la familia, porque hay un 80% de estos abusos que son por parte de familiares directos, y esa es una cifra que todos manejamos, ya no es un secreto. Por lo tanto es más difícil denunciarlo. Por lo tanto es más difícil denunciarlo, por eso es importante que la red que trabaja con infancia, las escuelas, los médicos, las enfermeras que hacen la primera atención también, ¿cierto?, a estos menores, pesquisen y hagan la denuncia, que no tengan temor. Ya hay varias medidas que se están tomando para que haya un resguardo también de estos profesionales, para evitar también la vinculación que tienen con el resto de la familia, ¿cierto? Porque a veces la mamá puede dejar incluso de llevar a este menor a control por miedo a que se destape este abuso, ¿ya? Y no solamente hay un abuso infantil, también han aumentado el abuso, el acoso laboral, ¿cierto?, sexual, que no es menor, ¿ya? Estamos encabezando muchas listas de abuso sexual en infancia, en materia laboral, en materia de género, ¿cierto? Y uno empieza a decir, chuta, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los factores que uno no está viendo y no está previniendo, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que ver es que, primero, entender el contexto en que se da, ¿cierto? Se está dando mucho dentro de la familia, y hay factores socioculturales y que tienen que ver con el machismo, con esta necesidad de poder sobre el otro. Hay factores individuales en donde no se abusa a cualquier niño, se abusan estas personas, estos depredadores, buscan a niños que tienen una personalidad que es muy distinta a uno que es más extrovertido, ¿cierto? Buscan estos niños que son más fáciles de manipular, de amedrentar, de decirle, si tú me acusas, tu mamá o a tus hijos yo los voy a golpear. Hay millones de historias que ustedes igual las deben haber escuchado en distintos lugares, que es totalmente terrible. O sea, uno dice, tenemos que hacer algo, ¿ya? Entonces hay que detectar, denunciarlo y detenerlo. Eso yo creo que esas 3D son muy importantes a la hora de trabajar el tema de abuso sexual infantil. Perfecto. Paola, ¿cuál sería el llamado, crees tú, para poder, o cuál es la forma en que podríamos, porque suben las denuncias, pero que por un lado es bueno, pero igual es un acto demasiado terrible, o sea, sí, ¿por qué tenemos que vivir esta vulneración? O sea, sí, ahí quería poner el punto, porque si bien uno celebra de alguna manera que las personas se atrevan a denunciar cuando son víctimas de un delito, y un delito tan grave como lo es un abuso sexual, ya se ha dicho acá, sobre todo que cierto, la cifra es que casi el 80% son familiares, perdón, el 90% son mujeres de las abusadas, el 90%, y del total de esta cifra, además estamos hablando que el 79% son abusos sexuales a menores de edad. O sea, es una cifra alarmante. El año 2017, que es como la última cifra que yo recuerdo, estábamos en el orden de 240 casos anuales. Hoy día ya van, a la fecha, en 5 meses en nuestra región, más de 70, de acuerdo a lo que ha informado, ¿cierto?, la Fiscalía en los últimos días. Y esos son 70 personas que han sido vulneradas en lo más íntimo, y por lo tanto uno no solo puede ver lo que hemos avanzado en términos de la justicia y de las garantías, sino también este otro lado de cuánto nos falta por avanzar como sociedad en el respeto y el cuidado, sobre todo a los niños y a las niñas. Y en ese sentido estamos al debe en la prevención, en el autocuidado con los niños, en hablar estos temas desde que están en el jardín infantil, en conversarlo abiertamente con los padres y madres y con la familia, puesto que hay muchos que no solo tienen el temor, sino que no saben pesquisar situaciones de vulneración de este tipo. Y es así como cuando uno escucha en la discusión que se ha dado en el Congreso por que estos hechos no prescriban, se da cuenta que no es solo ni un segmento social
ni a determinada... es transversal, o sea, no tiene que ver ni con la geografía, ni con qué grupo económico sea. Por lo tanto, ninguna familia está libre de esta situación, porque lo que tenemos arraigado, y recién lo decía Liz, es una cultura del poder y del demostrar el poder a través de estos hechos. Por lo tanto, yo creo que cumplen un rol fundamental las oficinas de protección de derechos, el trabajo que se puede hacer en la prevención, en los colegios, en los consultorios, en los jardines infantiles, pero por sobre todo el discutir la temática y ponerla no solo en una cifra, es decir, Magallanes ha aumentado en un 32%, creo que fue ser el titular, en un 32% en abusos sexuales, sino que pongamos el rostro también de las 70 personas, me refiero en ese sentido, en ponerle la humanidad a una situación que es tan grave y que cambia la vida de esa persona y su familia. Bueno, eso también es importante, por ejemplo, el diálogo que tengan los padres con los hijos. Es súper importante poder transparentar lo que es ser abusado, para que los niños tengan conciencia de su cuerpo también, y para que ellos puedan entender que hay cosas que están mal, cuáles son los límites en los niños, tanto los varones como en las mujeres, ¿no es cierto? Y sobre todo que puedan tener una buena comunicación con sus papás, porque ellos son el pilar de sus vidas y las personas que los van a apoyar. Y para que ellos puedan también, en el momento de tener dudas o no saber si lo que están haciendo o le están haciendo es algo bueno o no, puedan tener un diálogo abierto con sus papás y puedan entender. Yanira, entonces, ¿tú consideras que la responsabilidad se la damos a los niños? La responsabilidad es de todos. La responsabilidad es de los papás. La responsabilidad también parte del colegio, la responsabilidad parte también del Estado, porque es histórico. Y ahí es donde cada uno tiene un rol fundamental. El colegio tiene que prevenir por intermedio de los profesores, por intermedio de las parvularias, ¿no es cierto? Y poder explicarle a los niños que tienen sus partes íntimas, que hay cosas que no se tocan, que tienen que tener respeto, hombres por mujeres, etcétera. En la casa uno tiene que tener un buen diálogo, una muy buena comunicación con sus hijos, porque es importante hablar estos temas. Y la confianza. Y la confianza que se pueda generar entre padres y madres. Exacto. Y los niños tienen que entender cuál es su responsabilidad de autocuidado. Cuando son pequeños es muy difícil, pero ahí es donde el pilar y el diálogo, y la mamá y el papá, ¿no es cierto?, los abuelos, sus hermanos, su núcleo más cercano, el que tiene que estar atento también a ese tipo de detalles. Yo no sé si discrepo un poco con usted. La otra mirada. Yo creo que es súper importante el autocuidado, y el autocuidado en la guía que uno les va entregando a ellos con el lenguaje apropiado, ¿cierto?, de acuerdo a cada edad, pero también yo creo que uno es muy responsable de tratar de disminuir las oportunidades de estos depredadores. Yo creo que ese es un concepto claro, porque el adulto en realidad y que tiene más conciencia sobre las posibilidades de estos abusos es uno, y el que además maneja más información es uno, ¿ya? Y además ellos están en un proceso psicológico de formación, entonces lo que ellos piensan que su mamá le dijo que no, puede venir otro y le dice, no, sabes que tu mamá me dio, hasta que le dio permiso, y el niño lo va a creer igual, ¿ya? Entonces yo creo que la clave está en disminuir las oportunidades, ¿ya? Y disminuir oportunidades en el contexto de colegio, en el contexto de amigos también, resguardar a nuestros hijos, son nuestro tesoro más preciado. Entonces tenemos que poner nuestro cerquito para que, y en la medida que van creciendo, ir ampliando este cerquito para que... En comunidades como la nuestra, yo siento que también hay muchas oportunidades de ponernos de acuerdo también en cómo enfrentar estos flagelos. El rol de carabineros en lo comunitario, eso vinculado con el SECOF del barrio, con el CEFAM, la articulación con la escuela, o sea, hay muchas cosas que desde lo local se pueden implementar, porque además los actores son conocidos, no es común que el profesor de primero básico llegue hasta octavo y acompañe a nuestros hijos en ese proceso. La gente no va cambiando tanto en nuestros espacios, y hay estrategias que se pueden abordar, pero para eso también tiene que haber una decisión. Yo creo que estas cifras tienen que llamar también a la toma de decisiones, de ser muy efectivos
y además con mucha prontitud a enfrentarlos de la manera que corresponda, no solo desde la alarma que nos da la cifra, sino con acciones en los territorios y en las particularidades que tiene cada uno de estos territorios. Sí, bueno, fíjate que yo creo que tenemos un gran desafío, porque parte de las estadísticas que entregó el fiscal regional Eugenio Campos también hablaba de Aysén como la primera región en materia de abuso sexual, y que tiene que ver además con nuestro contexto. Nosotros vivimos indoor. En general las relaciones son dentro de las casas, por los espacios públicos, por el frío, por nuestro clima. Entonces, yo insisto ahí que la necesidad, el desafío, pero la necesidad también de la política pública, que permita que los chicos y las chicas estén más fuera, más vistos por todos. Cuando estábamos más en la calle parece que estábamos más cuidados. Nos cuidábamos entre nosotros, los vecinos que miran, las vecinas que miran, porque cuando estás dentro de casa es mucho más difícil mirar, y sobre todo cuando el depredador está dentro de tu entorno más cercano, de tu núcleo más cercano. Si los abusos en general son de parte de algún familiar o algún vecino, no es un extraño en la calle. No, las cifras lo demuestran, los estudios lo demuestran, siempre es el entorno más cercano. Entonces es necesario, y lo mismo que dicen ustedes, es necesario esto de los colegios, cómo detectas de la mejor forma posible, los consultorios, pero los establecimientos educacionales. Los chicos y las chicas no se portan mal o no tienen conductas disyuntivas, o sea, disociadoras de la nada. O sea, algo le está pasando, lo más probable es ese niño o esa niña. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, pero también desde la política pública. Recién hablaron de esto, de la importancia, parece que fuiste tú, Paola, esto de la importancia de las oficinas de protección de derechos, con una política clara desde las propias comunas, además, que es el primer lugar donde nosotros nos relacionamos, porque lo que decían, los carabineros que están en su entorno, pero también cómo nos hacemos cargo desde los espacios públicos, desde los parques, que no solo construyamos plazas públicas o no solo construyamos multicanchas, sino cómo le damos vida además para que esos espacios se llenen de niños y de niñas que permitan tenerlos a mejor resguardo. Porque donde está el peligro es donde están más solos, están en la casa, no en lo público. En general los abusos no ocurren en los espacios públicos. Claro, es en la primera línea donde ocurren. El abuso sexual es lo que estamos hablando, y el aumento de las cifras es lo que estamos hablando en este momento. Nos vamos a ir a unos breves comerciales. A la vuelta hablaremos sobre lo que también nos informó Fiscalía, sobre que somos la cuarta región con mayor nivel en la tasa de delitos de ley del tránsito. Volvemos.